económica en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a volver a abrir la agenda económica para profundizar un poco más sobre los datos que nos había traído Euge, para hablar de la actividad económica que cayó un 0,5% en el mes de mayo y también por el proyecto de inocencia fiscal que hoy presenta el oficialismo en el Congreso. Estamos conectados con Claudio Capararulo, él es economista, director de Analítica, justamente para desarrollar estos temas. ¿Cómo estás, Claudio? Acá toda la mesa de No Somos Nadie, te saludamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto. Igualmente, ¿cuál es tu primera lectura para empezar por el dato económico, de la actividad económica propiamente? ¿Cuál es tu primera lectura con este número que se dio a conocer? Bueno, fue peor a lo que esperábamos, ¿no? Nosotros teníamos proyectado una variación mensual positiva, levemente positiva, estamos hablando de subas y caídas marginales, sin embargo hubo una contracción del nivel de actividad, explicado principalmente por qué cayó la actividad del agro, ¿no? Eh, de todas formas, si miramos un poco más la película, no cambia demasiado el escenario, lo que estamos viendo es una economía que, si hacemos la comparación interanual, que es sobre todo como solemos mirar el crecimiento del PBI, lo que vemos es que hay una marcada desaceleración en los últimos meses. Por caso, en la variación interanual es el crecimiento más bajo desde que asumió Javier Milei, y al mismo tiempo en las variaciones mensuales un serrucho, ¿no? Había existido una leve suba en el mes previo, ahora hubo una caída, para junio todavía faltan datos para poder cerrarlos, pero tampoco vemos un cambio marcado de la tendencia. Entonces tenemos esta economía, ¿no?, que traccionan sectores relacionados principalmente con la extracción de materias primas, mientras la industria, el comercio y la construcción, que si bien la construcción este año está repuntando un poco, se mantienen en niveles muy bajos. Claudio, todos los sectores que estás nombrando respecto de la construcción, industria, son los sectores que traccionan mano de obra y empleo mucho más fuerte. Y la pregunta ahí es si el empleo registrado sigue cayendo mes a mes y la actividad económica, en la dinámica de la actividad económica sigue dando estos resultados, ¿hacia dónde nos lleva un modelo que en ningún momento puso la intención de poner algún tipo de incentivo sectorizado a aquellos que están traccionando o que traccionan mayoritariamente el empleo y no crean este empleo más informal o más cuentapropista que vemos crecer mes a mes? Sí, Eugenia, mira, me parece muy relevante lo que vos mencionás, porque claramente la contrapartida de este crecimiento tan dividido entre los sectores es un mercado de trabajo que se sigue deteriorando, ¿no? Nosotros ya habíamos visto los datos del primer trimestre, que son los últimos disponibles respecto al empleo que releva el INDEC, y ahí lo que marcaba es que, a pesar de que la economía había crecido en el primer trimestre del año, el desempleo, si bien se mantuvo constante, mejor, cayó un poquito, lo que vimos es que se seguían destruyendo puestos de trabajo formales, y lo que aumenta es la informalidad. Claramente eso es un problema que también se traduce en lo que vemos, por ejemplo, en el consumo y en Ujú. otros indicadores como la mora, que está aumentando. Entonces, en la informalidad está directamente asociada no solo con menos derechos laborales para los trabajadores, sino también con menos poder adquisitivo, lo cual le quita demanda a las empresas argentinas, ¿no? ¿A quién le pueden vender? Me parece que esa es una de las grandes interrogantes que tenemos hacia adelante. El gobierno lo que apunta es a decir, bueno, espera, porque estos sectores como hidrocarburos, como minería, como el agro, van a empezar a traccionar más empleo. Yo soy un poco más escéptico respecto a eso. Yo creo que son sectores obviamente súper relevantes que hay que seguir incentivando y tienen que seguir creciendo, pero que no van a resolver los problemas de empleo que estamos viendo hoy en día. El tema, no sé si a vos también te pasa, Euge, hay una sensación de que estamos en un constante loop. Todo se repite mes a mes y seguimos estancados en una misma situación donde recién vos, Claudio, marcabas esto de la espera de los sectores que más generan empleo y demás, pero ¿hasta cuándo van a poder esperar? ¿Hasta cuándo se puede extender esta espera sin que haya alguna medida que pueda revertir la situación y que pueda revertir principalmente la situación del ciudadano de pie en cuanto a su poder adquisitivo y la plata que tiene en el bolsillo, y ni que hablar del trabajo formal? Sí, claro. A ver, hay en algunas provincias que, sobre todo por los anuncios del RIGI y otros proyectos que se están anunciando, que seguramente veamos en los próximos meses que mejora el empleo, ¿no? Estamos hablando sobre todo, que ya lo vemos, ¿no? Claramente Neuquén, Vaca Muerta no es una novedad, hace
más de una década que está traccionando empleo en Neuquén. Vemos, Neuquén y Río Negro son las únicas dos provincias donde creció el empleo formal registrado desde que asumió Javier Milei. Pero estamos esperando también, sobre todo las provincias del norte, donde se está desarrollando más la minería, que empecemos a notar también una Mm, recuperación. Ahora, la respuesta para lo que sucede con los conurbanos de la provincia de Buenos Aires, los conurbanos de Santa Fe, Rosario, mismo Córdoba, hoy en día, al menos de parte del gobierno, no está arriba de la mesa, porque si bien hay muchas empresas que hoy en día lo están haciendo y más se pueden sumar, empiecen a proveerle productos y servicios a esas provincias que mencionábamos previamente, no compensa la caída que estamos viendo de la demanda en el resto del claro, mercado interno, en un contexto de, claramente tenemos que tomar en cuenta, de cambio de régimen macroeconómico, ¿no? Porque se suma no solo una pérdida de poder adquisitivo de las familias, lo cual impacta a las empresas, sino también una mayor competencia porque se empezó a normalizar más el comercio exterior. claro. Entonces, las empresas por ahí de la industria manufacturera argentina de repente se vieron que tenían menos demanda de sus clientes y al mismo tiempo tenían que salir a competir, muchas veces con empresas en otros países que tienen muchas más facilidades de las que tienen ellos en la Argentina para poder estar a la altura de esa competencia, y perdón que lo hago un poco largo, y sobre todo también en un contexto de apreciación cambiaria, en el cual, Claro. si nosotros nos medimos con la competencia externa, hay inflación en dólares en la Argentina muy fuerte, ¿no? Ahora, ¿en qué momento el consumo puede volver a dar un salto inflacionario? Digo, pensando, vuelvo a hacer la pregunta, porque pensando en un gobierno que buscó que el consumo deprimido sea parte de este plan de bajar la inflación, de hecho lo ha logrado con un consumo mucho más bajo, la inflación está mucho más tranquila, pero si hoy se reactiva el consumo, que ahí hay que ver la morosidad sostenida que tenemos y que seguramente vayamos a tener en los próximos meses, al menos hasta finalizar el año, sea un detractor justamente de esa posible reactivación. Si hoy se reactiva el consumo, ¿vuelve a reactivarse la inflación como piensa el gobierno que puede pasar? ¿O hoy llegamos a un punto de la depresión del consumo tan grande que eso ya no sería un factor a tener en cuenta? Sí, hay un par de atenuantes, Eugenia. A ver, por un lado el gobierno lo que dice es, mirá, cuando yo miro las cuentas nacionales, el consumo privado está creciendo. Y Sí, eso es cierto. Y ahora nosotros decimos, che, ¿por qué? Si vos ves consumo en supermercados cae, etcétera. Entre otras cosas, porque también el consumo, estamos en una economía que es más heterogénea todavía que antes, ¿no? Entonces, este año no tanto, que me parece que eso es algo a tomar en cuenta, pero sobre todo el año pasado lo que nosotros veíamos es que el consumo de bienes durables, llamémosle autos, llamémosle propiedades, llamémosle electrodomésticos, estaba aumentando, ¿no? Como decías vos, entre otras cosas, porque había subido fuerte gracias a la baja de la inflación el crédito, y por otro lado también porque esta apertura y esta normalización del comercio exterior lo que hizo fue que esos bienes que venían del exterior bajen de precio y también obliguen a la producción local a bajar sus precios en algunos casos, como los electrodomésticos, y en otros al menos que aumenten por debajo de la inflación, ¿no? Bueno, entonces, nosotros tenemos un consumo que este año, de todas formas, empieza a mostrar límites también en los durables. Ya veíamos que el consumo masivo hace meses que viene cayendo, por ejemplo, cuando vemos en supermercados, y ahora también vemos que, por ejemplo, en el segundo trimestre del año los patentamientos de autos se redujeron. mm, Encuentra un límite en durables. No vamos a tener, como decías vos muy bien, Eugenia, no vamos a tener como uno de los traccionadores nuevamente al crédito. Ya ujú. encontró un límite. Ahora bien, ¿qué necesitaríamos? Bueno, seguramente, y lo que tenemos que apuntar es que la inflación siga bajando, se recuperen los salarios y eso empiece a tener al menos una recuperación del consumo de forma sostenida. Está en el veremos, porque si nosotros vemos que se recupera el salario, pero al mismo tiempo se siguen perdiendo puestos de trabajo en el sector privado formal, difícilmente se logre volver a unos niveles de consumo que uno diría son más sanos para pensar un crecimiento sostenido también del resto de la economía. Estamos hablando con Claudio Caprarulo, economista, director de analítica, respecto de la actividad económica que cayó un 0,5% en el mes de mayo, pero para hablar también de este nuevo proyecto del régimen de inocencia fiscal que presenta hoy el gobierno en el Congreso. ¿Cuáles son esas modificaciones destacables de lo que presentó ayer Luis Caputo? Bueno, el gobierno lo que está buscando hacer sobre todo es a generar los incentivos para que las personas ingresen a esta inocencia fiscal sin miedo a tener hacia adelante
cambios en la normativa, ¿no? Como que está buscando facilitárselo, sobre todo lo que hizo fueron cambios a partir de solicitudes que hicieron distintos contadores, ¿no? Asociaciones de contadores, etcétera, una cuestión más impositiva. ¿Cómo lo analizo yo desde el punto de vista macroeconómico? Bueno, todos los gobiernos cuando llegan, y lo han tenido tanto de distintos colores políticos, lo que buscan hacer es decir, yo lo que necesito es que todos los dólares que la gente tiene mal llamadamente bajo el colchón, en algunos casos sí, pero muchas veces también lo que nos referimos es dólares no declarados, ingresen al sistema, y eso lo que me permite es que haya más liquidez en dólares y que también esos dólares empiecen a impulsar la demanda, ¿no? ¿Cuál es el problema con eso? Es que ya ha pasado en periodos anteriores, es que un gobierno genera ciertas facilidades para que se hagan esos depósitos y después hay modificaciones en las normativas y aquel que lo hizo por un incentivo fiscal ve que en cambio eso se modifica contrariamente a sus intereses, ¿no? Entonces el gobierno lo que trata de hacer es blindar a esa gente para que pueda depositar sus dólares, que claramente lo que está haciendo es, esto, la palabra lo dice, ¿no? Inocencia fiscal. Lo que está diciendo es, bueno, mira, nosotros sabemos que esa plata seguramente vos no la podás justificar por ciertos montos y con algunas salvedades, la puedas volver a poner en el sistema y tratemos de que ingrese en la formalidad. Me parece que esta discusión también tiene que incluir la lógica de que estamos llegando a acercándonos a un nuevo año electoral, ¿no? Claro, tal con cual. discusiones que todavía no están saldadas y acuerdos de, al menos como economista, ¿no? Uno dice, bueno, la clase política hay muchas cosas en las que no parecería terminar de ponerse de acuerdo, entonces también puede haber muchos inversores, que es lo que está pasando ahora, porque la realidad es que no está funcionando este blanqueamiento que está planteando el gobierno. Bueno, si van a esperar a decir, bueno, mira, yo por las dudas, la verdad que no falta tanto, espero un añito más y veamos cómo están las elecciones, y yo tengo incentivos a depositar estos ingresos que tuve y no declaré previamente. Claro, o si producto de las elecciones después me cambian las reglas del juego. Exactamente. Claudio Capararulo, economista, director de Analítica, muchísimas gracias por tu tiempo y esta conversación con nosotros. Ha sido un gusto, como siempre, que esté muy bien. Igualmente.